considero de que ya no se persigue al delito, como dijo la fiscal de la Nación, sino que se persigue a la persona y en esencia ya no hay una investigación, sino una persecución. Le doy la bienvenida rápidamente a Juan Carlos Portugal, abogado de la Presidenta de la República. Bienvenido, doctor Portugal, a Exitosa. Gracias nuevamente por la oportunidad, con mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. Lo que ha hecho la jueza del caso Pedro Castillo está bien. Ella dice que este es un acto provocado. Entonces, al entrar en huelga, Pedro Castillo y haber sufrido esta descompensación a mano propia, ella no puede suspender la sesión. Y en efecto, porque además está asesorado por su abogado, ¿no? Las audiencias se instalan con la presencia, si bien ciertamente, del acusado y de sus abogados, pero cuando situaciones como estas, que no son imprevisibles, sino son previsibles por la conducta del expresidente de este país, son así dadas, no justifican la suspensión o prórroga de una audiencia. De manera que la reflexión ha sido bastante mesurada y justa por parte de la presidenta y del colegiado. De acuerdo. Ahora vamos a ir al ámbito que usted conoce más, que es el ámbito de la Presidenta de la República. Todos nos quedamos un poco desconcertados el día que la Comisión de Subacusaciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pasó a reserva el caso Rolex. Explíquenos con detalle, usted suele ser muy detallista en estas explicaciones, así que esta vez que sea igual, ¿por qué sucede esto si no tiene un secreto de Estado, si es que se trata de un préstamo de un guayqui hacia su defendida? Y a todo el mundo en una conferencia de prensa sabe lo que dijo la Presidenta de la República. ¿Por qué usted pide que sea esto resguardado dentro de 4 paredes? A ver, la decisión de que la Presidenta de la República no acuda es estrictamente mía. La Presidenta me la consulta y yo decido que la sesión sea reservada. Y el reglamento del Congreso de la República permite que la sesión sea reservada si es que así lo solicita la denunciante. En este caso, hay 2 cosas que usted me acaba de decir. La decisión de que la Presidenta no vaya es por recomendación propia, suya. ella la respeta. Suya. Sí. Ella la respeta, pero ella es la Presidenta de la República, ella también tiene un pensamiento y podría decir: yo quiero ser totalmente transparente, yo quiero ir, y usted también tendría que respetarla. No quiere, entonces sigue sus recomendaciones. Segundo punto, usted pide que esto sea en reserva, porque no hay un secreto de Estado, no estamos poniendo en jaque a la nación. ¿Por qué la reserva? Por una razón fundamental, y es la que justifica mi decisión de manifestarle a la Presidenta que esta sesión sea reservada, porque además tiene un amparo así a nivel del reglamento del Congreso de la República, porque la Presidenta de este país ya declaró por más de 5 horas en este caso. Se sometió a todas las preguntas del Ministerio Público, de manera que consideramos, y estoy absolutamente convencido que mi decisión es la adecuada, de que la sesión en la comisión era estrictamente jurídica, aún ciertamente cuando estemos en un foro político. Y así fue. Hubo una presentación del Ministerio Público respecto a las razones por las cuales denunciaba. Nosotros, desde perspectiva nuestra, desnudamos algunos defectos estructurales de lo que se denomina imputación necesaria, que debe justificarse y debe además respetarse no solamente en el foro fiscal o judicial, sino también, por supuesto, y principalmente en el foro parlamentario. Luego una estación de preguntas a 2 testigos que nosotros habíamos citado. El ex ministro de Justicia, Alex Contreras, y Rodolfo Acuña, que fue exdirector general de Presupuesto. Los señores parlamentarios hicieron las preguntas, aunque yo pueda discrepar de ese procedimiento, ciertamente, porque son testigos que yo había presentado para que sustenten la tesis que nosotros tenemos respecto del caso. Sin embargo, el procedimiento parlamentario es bastante particular. No significa que sea ilegal si no tiene ciertos parámetros situados en el ámbito del foro que representan. Y fueron ellos, no el fiscal y no yo, quien formulamos preguntas a los testigos. Y acabada esa estación de preguntas, que fueron bastante profundas además, el Ministerio Público hizo una suerte de conclusiones finales respecto de lo que él considera en su denuncia. ¿Pero luego qué se le esconde? cede el uso de la palabra. ¿Por qué la reserva? ¿Por qué el secreto? ¿Qué se está escondiendo? No, nada, porque,
A No ver, es algo, doctor, no, porque en lo absoluto. el secreto, la reserva es para situaciones que ameritan que la población no se entere de algo. La población se ha enterado suficientemente de lo que ha acontecido en el caso, incluso con la propia conferencia de prensa que la Presidenta de la República dio con su entonces abogado Mateo Castañeda. El canal regular para entregar esta información, en primer lugar y principalmente, es el Ministerio Público, y la Presidenta de la República se sometió a todas las preguntas ante la Fiscalía respecto a este caso. Entonces, el caso ya tiene una denuncia constitucional con un contenido estrictamente técnico, y yo sugerí a la Presidenta de que no acuda porque la discusión iba a ser técnica y que eventualmente algunas consideraciones por su presencia podrían distraer ese foco de atención que como estrategia yo había diseñado. Y finalmente me parece que honré y se cumplió la estrategia, y esperemos que la subcomisión de acusaciones constitucionales, que va a intentar además citar una vez más a la presidenta, que no es que haya terminado en aquella fecha. La presidenta de la subcomisión va a citar una última ocasión más. ¿Piensa usted que dentro del Congreso, por la falta de expertise técnico de algunos congresistas, se distorsiona como, o se podría distorsionar como dice usted, y que se puede convertir en un show? ¿Por eso no quiere usted que la presidenta vaya, asista a la comisión, Desde que al Congreso? asumí la defensa de la presidenta, yo le dije a mi clienta, porque puede ser la presidenta del país, pero no deja de ser una clienta también nuestra. Le dije que yo no iba a permitir que hagan sorna de sus declaraciones, de sus expresiones, y por supuesto no podría permitir exhibir a mi clienta en ese contexto. Entonces yo soy muy respetuoso con los medios de comunicación, soy muy respetuoso con las investigaciones que hay sobre la presidenta, y tan respetuoso soy que como política propia, como abogado, le dije a la Presidenta de la República que vamos a declarar en todos los casos, y efectivamente así ha sido. En las 6 carpetas que se nos ha citado a declarar, en 5 hemos asistido a declarar porque se nos comunicó la citación dentro del plazo previsto en la investigación, a diferencia del caso Cofre, que fue una investigación extemporáneamente ampliada y sobre el cual hemos planteado un control de plazo. Pero como política propia he señalado: Presidenta, usted va a ir a declarar porque es alta funcionaria. No tiene la característica de una ciudadana común, sino usted representa a la nación, y en esa exigencia constitucional usted tiene que rendir cuentas en sus declaraciones. Y la presidenta y quien habla hemos acudido cada vez que nos han citado, porque es un escenario formal, protocolar y jurídico. Yo establecí que el escenario político no necesariamente cumple la estructura que como defensa genero al exponer a un cliente frente a una declaración, y finalmente así fue la decisión. Muy bien, sí, para los periodistas y para el pueblo creo que falta en esa estrategia de la presidenta, no del abogado, la transparencia. Pero sigamos. La fiscal de la Nación pide explicaciones a la presidenta de la República a través de su abogado, me imagino también, de qué es un golpe blanco. Pide ejemplos, porque la presidenta varias veces la ha acusado, ella y todo el gabinete, de estar tratando de desestabilizar el gobierno a partir de los movimientos del Ministerio Público a través de estas denuncias. ¿Qué es un golpe blanco? Dice que no entiende y que le pongo un ejemplo. Yo soy abogado de la presidenta y no voy a ingresar. Y su vocero político, usted nos ha dicho aquí varias veces. Soy su vocero legal. Tiene un vocero político que es el ministro de Justicia y seguramente algunos otros ministros más. Sin embargo, no voy a evadir tu pregunta, pero no voy a responder esa expresión porque no es propia, pero voy a tratar de interpretar lo que la presidenta señala desde mi perspectiva como su abogado. Yo como abogado considero que hay investigaciones que merecidamente deben iniciarse. Por supuesto que sí. Y que debe construirse una tesis seria respecto a esos casos que merecidamente deben investigarse. Pero cuando el caso está absolutamente resuelto, o hay pedidos absolutamente desproporcionales e irracionales, movidos por aspectos viscerales, institucionales, y no necesariamente con un foco respecto al norte del caso, considero de que ya no se persigue al delito, como dijo la fiscal de la Nación, sino que se persigue a la persona, y en esencia ya no hay una investigación, sino una persecución. Te grafico con 2 ejemplos para aterrizar. En el caso denominado El Cofre, la tesis del Ministerio Público fue: Vladimir Cerrón estuvo en el vehículo asignado a la presidenta de la República denominado El Cofre. Y la presidenta de la República encubrió a un prófugo de la justicia y lo llevó a la jurisdicción de Asia. Esa es la tesis del Ministerio Público. No hay más tesis. Luego,
el conductor del cofre presidencial, que es el suboficial Montalvo, inició señalándose inicialmente que fue En Mykonos. en Mykonos. Insistimos en que no era así, hizo uso de su abogado como un vocero casi institucional del Ministerio Público para torpedear la verdad de la investigación, hasta que el Ministerio Público instó a una constatación y verificación. Y el propio Montalvo en la constatación y verificación reconoció que se había equivocado y responsabilizó a los medios de comunicación porque el constructo, la idea de Mykonos era un psicosocial que los medios habían creado en su cabeza. ¿Y ese es un golpe blanco? Ahí estoy, permíteme terminar con la idea. Entonces, la investigación cumple su propósito en dos requisitos o en dos escenarios. El primero, cuando el plazo ha vencido y cuando, aún sin vencer el plazo, la investigación ya ha satisfecho o ha cumplido el objeto de investigación. En este caso, todas las personas que conformaron la cápsula de la seguridad de la presidenta han declarado que no existió Vladimir Cerrón, que no estaba Vladimir Cerrón, y el propio Montalvo señaló ello. Entonces, la investigación ya debe concluirse hace muchísimo rato. Cuando la investigación no concluye y se generan otras esferas simplemente para hostigar el caso, para maltratar el caso, yo considero que eso deslegitima la institución. Si eso hay quienes han expresado bajo esa calificación, respeto su posición, pero yo como abogado considero que cuando las investigaciones ya pierden objetividad, pierden independencia, pierden norte o foco de investigación como este que hace rato debe archivarse, considero que ese tipo de decisiones deslegitiman y generan otro tipo de interpretaciones sobre el comportamiento de la fiscal. No tienen que cerrar, siendo la presidenta del país, ¿no se tienen que cerrar todos los cabos sueltos? Por supuesto, y todos los cabos ya se han cerrado. Se llamaron a todas las personas que integran la cápsula de seguridad de la presidenta. Todas han declarado y han señalado que lo que sostiene la fiscalía no es así. El propio Montalvo, que generó harto morbo en la investigación, reconoció y retrocedió de que se había equivocado. Entonces, si es que el caso ha satisfecho su propósito y se sigue investigando y con eso se generan varios dominicales, yo considero que la institución se deslegitima. Y cuando una institución ya no persigue el delito y persigue a la persona, hay este tipo de interpretaciones que merecidamente son justificadas. ¿Y la presidenta de la República cree que le quieren dar un golpe por investigarla? ¿Cree que no se le debe investigar? ¿Que eso no es función del Ministerio Público? Por supuesto que cree que debe ser investigada. Y tal es la coherencia con ese nivel de decisión que la presidenta de la República, insisto, ha asistido cada vez que el Ministerio Público la ha convocado. Siempre ha declarado, nunca nos hemos puesto a ninguna pregunta, hemos desarrollado profundamente las declaraciones, a tal punto que, por ejemplo, en el último caso que hemos sido citados, que es el caso Jaliwarma, que no tiene absolutamente nada que ver con Frigo Inca ni la muerte de uno de los empresarios en el marco de esa investigación, el Ministerio Público, 3 días antes de que seamos citados a declarar, el Ministerio Público recalifica los hechos de la investigación. Incorpora a un aspirante a colaborador eficaz al que le da identidad propia a Víctor Torres Merino. Nos dan el día viernes 20 de febrero, nos notifican esta disposición. ¿Cuándo declaraba la presidenta? El 23. Es decir, no tuvimos un solo día hábil. De viernes a lunes hay 2 días inhábiles en el puente, sábado y domingo. No tuvimos un solo día para poder reflexionar sobre esa recalificación de los hechos sobre la base de este aspirante. Sin embargo, pero lo la presidenta fue el fin de semana y declaró. Muy bien. Quiero pasar a otro tema yo sé que tiene los tiempos ajustados, y el tema de la rinoplastía, ¿no? De la cirugía estética y los cambios que se ha hecho la presidenta de la República la siguen persiguiendo, y esta vez de la mano de una conocida de ella, de su asistenta. Han salido unos audios en Hildebrand en sus 13, donde se escucha la voz de una persona, y no solamente es la voz, sino que la presidenta ha negado estas cirugías y se le ve en la cara que hay cambios, ¿no? Entonces, por eso la verosimilitud de las acusaciones. Dice que se ha manipulado la historia clínica y que se hizo de todo para que no se supiera. Usted me dijo que se entregó la historia clínica y después lo volví a entrevistar y no se había entregado toda la historia clínica. Sí. ¿Ya se entregó toda la historia clínica? A ver, 2 respuestas allí. La historia clínica está compuesta por múltiples documentos.
que determinan la evolución y el seguimiento médico respecto a los múltiples conceptos médicos, y quiero hacer uso de ese término que tiene todo usuario de la salud. No quieren dar toda la historia clínica. No tendríamos por qué darla porque hemos extraído aquella documentación que solamente forma parte del hecho objeto de investigación. Segundo, hay que empezar a reconocer los pálpitos de la verdad y hay que empezar a no creer en los testigos que brindan este tipo de información. Patricia Muriano, el día jueves, le niega a Perú 21 que esa es su voz. Le dice, esa no es mi voz, no es mía. ¿Con el audio? Efectivamente. ¿Con el audio? ¿Escuchó el audio? Efectivamente. Uno ingresa a fuente abierta y pone, Patricia Muriano niega su voz Perú 21. Y el periodista de Perú 21 le envía un audio y le dice, entonces, para aclararnos, esa voz que se te atribuye, ¿no es tuya? No, no es mía. No es mía, le dice. Sin embargo, a Hildebrand le dice lo contrario y finalmente salen estos audios. Pero yo te voy a contar esos otros capítulos que el Perú debe conocer respecto de Patricia Muriano. Pero usted sabe que la gente tiene miedo al poder, ¿no? Sí, por Porque supuesto. estamos hablando del cofre, estamos hablando también de una asistenta de la presidenta de la República y se manejan hilos y se guarda información y la gente no está tan dispuesta a decir abiertamente cosas porque tiene miedo. Planteémonos el escenario de que a Hildebrand le dijo que sí es cierto y a Perú 21 que no es cierto. Planteémonos el escenario y juguemos bajo tu interpretación de que sí es su voz. Bueno, a partir de su voz vamos a ver qué dijo. Patricia Muriano al Ministerio Público le ha dicho hasta el momento dos cosas. Primero, de que el 28 de junio del 2023, el día de la intervención de la presidenta, Mario Cavani, a través de una comunicación en donde ella estuvo presente y escuchó esa comunicación, comunica al departamento, a un departamento cuyo nombre exactamente no recuerdo, del Hospital Casimiro Ulloa. Le dicen que por favor, Mario Cavani le pide por favor que brinden las herramientas, los equipamientos y todo aquello que instrumentalmente sirva frente a un eventual riesgo en la intervención de la presidenta. El Ministerio Público, para corroborar esa afirmación, comunica a Casimiro Ulloa si eso es cierto. Y Casimiro Ulloa dice, no hemos entregado ni una pinza ese día, ni nunca a esa clínica. No se corroboran los dichos de la señora. Se está corroborando a partir de esta información. Y Casimiro Ulloa ha negado lo que ha dicho Patricia Muriano. Segunda falsedad de Patricia. Patricia Muriano dice que María Aguilar, que fue la expresidenta de Salud, estuvo en la intervención de la presidenta. María Aguilar ha ido a declarar. Para empezar, todos los que han intervenido a la presidenta, el cuerpo médico que intervino a la presidenta, han negado la existencia de una persona de nombre María Aguilar. María Aguilar ha ido a declarar y ha reconocido que es amiga de Cavani, de que Cavani excepcionalmente la convoca cuando hay determinadas intervenciones según su especialidad, que no es rostro, que no es nariz, que no tiene absolutamente nada que ver con esos propósitos respiratorios. Ha negado que haya asistido al 28 de junio. Entonces, Patricia Muriano versus Patricia Muriano. Patricia Muriano se prueba consigo misma y cuando el Ministerio Público hace una corroboración para determinar el grado de confiabilidad y verosimilitud de las dos cosas que ha dicho, las dos cosas han sido negadas. Por eso es que hay que empezar a escuchar al termómetro de la corroboración y no únicamente al pálpito de la afirmación. Entonces, para cerrar, usted como abogado, ¿qué ve? Porque no puede ser que hayan elementos extraños que quieran hacerle daño a la presidenta de la República. O sí, hay gente dispuesta a inventar cosas para meter en problemas a su patrocinado. Exitosa. Ha habido dos invenciones en el caso. Las dos invenciones han sido por la propia Fiscalía negadas. Entonces, ahí surge la interrogante. Si es que se ha probado que la presidenta de la República, durante ese supuesto abandono de trabajo, ha intervenido en 2 sesiones virtuales, ha firmado 91 normas, ha tenido comunicación fluida, no existe el abandono de trabajo, que es la ausencia ininterrumpida de 3 días efectivos. Y en segundo lugar, ha tenido participación como presidente de la República. Circunstancias complejas que pueden desencadenar una rinoplastia las pueden haber, ciertamente, pero no impide pensar, decidir, firmar y gobernar. Por eso sostengo que este caso, como el cofre, debería archivarse. Sin embargo, se abre una línea de investigación sobre invenciones que finalmente están siendo negadas por la propia Fiscalía y seguimos finalmente en este contexto de investigación. Por eso es que esas expresiones que ha dicho la Presidenta de la República en esta interpretación legal tienen una clara justificación.
Muy bien, muchas gracias. Hemos estado con Juan Portugal, él es abogado de la presidenta de la República. Muchas gracias por estar con Mucho gusto. nosotros.